de tocar el tema en algún momento. Bueno, listo, se empezó ya grabando. Y aquí está entonces la primera diapositiva del nombre de nuestra academia. Y hoy voy a trabajar entonces el tema de tamaños de muestra con Epidad, porque de alguna manera estamos pendientes de esa parte. La sintaxis de órdenes descriptivas, pero también quiero mencionar un tema de las muestras representativas, porque es un tema que es importante cuando se habla de tamaños de muestra y que este concepto y de discusión también. Por eso lo quiero traer aquí a cuento. Entonces arranco con esta parte de o diapositiva donde digo muestra representativa y coloco una pregunta que no es mía. Estoy inscrito en uno de los foros de LinkedIn, de las redes sociales, en las cuales en el foro se hizo esta pregunta por una de las grandes personas que manejan el debate o el foro. La dirección, el enlace es ese que tengo ahí. Creo que podrían obviamente entrar, participar, etc. Y se viene conversando sobre el tema de muestra representativa. Se colocan los aportes, hay inquietudes, ahora mostraré una, y entonces quise traerlo a colación porque definitivamente todavía pues, hay muchas opiniones al respecto, y es un tema que uno observa en la mayoría de informes, o en muchos informes mejor, y si estamos en la academia, en estudios de trabajos de grado, en artículos incluso, pues se menciona mucho que se toma una muestra representativa. Es una textual, pues se usa mucho. Entonces yo quise traer este concepto a conversar de él un momento. Traigo a colación también este aporte del profesor o autor mejor estadístico, lo mencioné la vez pasada, Hugo Andrés Gutiérrez. El texto lo tengo aquí en mi escritorio y se llama Estrategias de muestreo, diseño de encuestas y estimación de parámetros, un texto en la Universidad Santo Tomás, no le coloqué la universidad. Y ahí en alguna de las citas que se mencionan, viene el tema de lo que dice: la muestra no debe ser un modelo reducido de la población, debe ser una herramienta usada para obtener estimaciones. Lo que trato de decir, y de acuerdo a lo que ya también he leído de varios autores de una misma corriente tal vez, es que la representatividad es un tema seguramente complejo en términos de uno llegarla a suplir. Y que queda también en este autor, del cual yo también creo que estoy de acuerdo, en que en realidad no es tanto el tema de la misma muestra, sino que todo apunta es más bien a todo un diseño muestral, a una estrategia. ¿Sí? No es solo la muestra, es también el cómo se seleccionan, porque en fin de cuentas lo que estamos buscando es hacer estimaciones. Entonces, ahí se menciona el tema de que no es la preocupación pues, de hablar de una muestra representativa, eso es más de texto, como tratando de dar una confiabilidad en que lo que hicimos o la muestra seleccionada realmente representa a una población mayor. Pero yo creo que eso de representarla no es el problema en términos de que hacer el diseño con el solo N de muestra. Es muy difícil que nosotros a priori logremos una muestra llamada así representativa, porque nos faltarían también elementos de qué es más, conocimiento de las variables que estamos estudiando. Yo siempre he mencionado que es que apenas las vamos a estudiar, entonces no puedo saber cómo se representa la población ahí. Pero lo que sí noto aquí que se puede tratar de lograr es buscar no solo como N de número, sino con toda la estrategia de selección de las personas, incluso, o de las unidades de análisis, lo que debemos de tratar de lograr, que mide la variabilidad de mi población, o en la variable objeto de estudio. ¿Sí? O sea,
representatividad está asociado con muestreo y el muestreo está asociado con la forma de selección de las unidades de análisis. Entonces no es solo el tamaño de muestra que sea grande o chiquita. Yo también he destacado siempre que el N puede ser lo que menos me preocupa. Lo que es complejo y difícil de hacer es ya cómo selecciono esas unidades logrando obtener una probabilidad, si es del caso. Pero también es cierto que pueden haber muestras, si vamos a meter el término representativo, que no sean probabilísticas. Porque hay que diferenciar también la creencia, lo probabilístico es una cosa y el azar nos garantiza evitar subjetividades. Pero a veces la subjetividad también es importante tenerla. O sea que todo dependerá como de los casos específicos y por eso nada es tan estándar. Y por eso los valores de P los critico siempre igual a 5 y como los errores también creo que no pueden ser siempre iguales. En la diapositiva siguiente ya cito al autor Luis Carlos Silva. El texto es muestreo para la investigación en ciencias de la salud. No recuerdo exacto ahora la editorial, de española creo, pero entonces aquí lo que dice es que lo que él ve como que mejor da la idea de representatividad es lo que debe procurarse es que la muestra exhiba internamente el mismo grado de diversidad que la población. O sea, si uno tiene una muestra grande, muy grande, como N, pero no representa la variabilidad de lo que estoy analizando o de la variable objeto de estudio, pues tampoco es representativa. O sea, el N como tal queda en el ambiente que definitivamente no es lo máximo, no es a mi modo de ver, lo más fundamental. Lo fundamental es saber cómo seleccionó esas muestras de tal manera que sí logre una diversidad similar en la variable objeto de estudio, eso sí, porque tampoco podría uno pensar que esas muestras sean llamadas muestras representativas, sean para todas las variables con esa característica. Entonces ahí hay que plantear esto como que el tema de la muestra representativa tiene sus bemoles y sus análisis mucho más allá de solamente decir que es una parte de la población y que la trata de dibujar igualita. La dibujará en cuanto al sexo, porque ya el DANE o pues las instituciones nos dicen qué proporcionalidad hay. De pronto la representamos muy bien en cuanto al estrato, algunas variables. La demografía nos ayuda mucho, pero en otras no veo tan claridad el asunto. Bueno, eso es un tema de las muestras representativas y en el foro en que estamos, LinkedIn es el foro donde estoy pues escrito en la red social, nos plantean fue uno de los últimos comentarios que leí, no traje a colación el nombre de la persona, creo que no viene al caso, pero pueden entrar a esa dirección que ahora les envío la presentación y pueden aportar también sus visiones, allá o aquí. Dice que tiene este problema que están observando, recuerden que le pueden dar a la lupa con el signo más para que les acerque la lectura si no la ven bien, o con el menos la alejan. Dice que tiene un trabajo de auditoría de historias clínicas, atiende unos 30.000 usuarios mensualmente y que atiende unos 3.000 personas por mes. Atiende unos 30.000 usuarios. Pero el servicio de emergencia son 3.000 por mes. Y comenta que tomaría o que piensa tomar una muestra de 100 historias clínicas en el mes de junio, o sea, en el que estamos, respetando proporcionalidad en cuanto a días de la semana, horarios, etc. Y pregunta si podría ser esto como explorable, extrapolable mejor a toda la población. ¿Qué podemos opinarle y sugerir? Tanto a él, que podría transmitirlo colocando el comentario, o aquí nosotros como tipo de ejercicio que lo tomo. Bueno, Orlando, pues eso podría ser, pero
pero la analogía del padre, del hijo con el padre, pero la analogía la leo entonces como es la realidad entonces, que hay muchos casos, pues que el hijo no se parece al padre, ¿verdad? Entonces, si miramos desde ahí, eso es lo que podría pasar en la realidad, que la muestra, en muchos casos, pues no se parece al padre. El problema es de que en el tema de muestreo no lo podríamos detectar, o nunca sabríamos, porque nos basamos es con una confiabilidad y un error, y ahí nos aguantamos, y no habría más forma de hacer más nada, ¿sí? Ahora, por eso también he argumentado que las muestras de 90% de confiabilidad para mí son útiles. Y son útiles en aquellos temas de percepciones de cuestiones que cambian mucho. Por eso, si las votaciones en México faltaran 6 meses, pues con un 90% yo creo que me quedo satisfecho, porque nadie podría decir que ese hijo que tomé yo como muestra no se fuese a parecer al padre, porque es que el padre todavía estaría distante. Donde sí se la jugaron todas ya en esta última sondeo. Ahí sí tuvieron que haber hecho un gran esfuerzo, tal vez un 98% lo hubiera dicho yo que se haga, o un 95% pues está bien, pero un error mucho más pequeño. Pero entonces hay momentos que el hijo no se representa al papá y uno no se da cuenta. O puede que tenga los ojos, no más. ¿Sí? O la estatura, pero no cumple con otras. Entonces ahí está el ejemplo que no sé si me dan me dio pie para hacer esa conversación sin guión, digámoslo de alguna manera. A ver, Jesús, ahora, Jesús, lo que tú mencionas es que entonces no habría, o a tu modo de analizar, no habría ningún estudio que amerite una muestra intencional. No sé qué opinan mis compañeros. Podemos obviamente escribir y aportar. Pero definitivamente creo que si hay estudios que no necesitan muestreos probabilísticos. Ah, eso sí, eso sí. Es más, en algunos casos el azar nos puede llevar a situaciones de sesgo tremendo. Yo tendría para contar pues muchas situaciones en estos casos, trataré de sintetizar uno nomás, y fue un tema de precisamente de instituciones de salud en Colombia, que creo que se clasifican en la mayor parte del mundo, pues niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en este caso, donde los del nivel 3 son clínicos o clínicas u hospitales mucho más grandes en cuanto al poder, en cuanto a la prestación de los servicios, etcétera, pero son mucho menos, precisamente por esa misma característica. Entonces, cuando se hace si es solo un mal diseño, pues voy a plantear un diseño malo para poder que me quede el ejemplo con esa situación. Un muestreo probabilístico raso, pues me llevaría a que muy seguramente la muestra me queda con muchas instituciones pequeñas, porque hay muchas más. Y eso aplica a las microempresas, a las familiaempresas, que hay mucho más de menos capital que las otras. Ahora, si uno estratifica, vas minimizando el problema. Pero aún así, uno podría necesitar que queden algunas instituciones por el interés particular que tenemos en analizar determinadas instituciones. Entonces, es lo que llamamos probabilidad 1 también. Es decir, hay mucho juego. No voy a alargarme en el asunto. El tema de muestreo es una cosa que apasiona y es una situación que hay miles de posibilidades. Y por eso también se definió hacer un curso más avanzado de muestreo, apoyándonos en el SPSS, muestras complejas, y ya lo había mencionado la vez pasada, está para el 26 de julio, o sea, a finales del mes que ya empieza, porque es un tema supremamente de mucho que hablar y trabajar. Bueno, muy bien, ¿qué dijimos que pasaba con este muestreo? El que estamos en pantalla. 100 historias clínicas, hago la pregunta más fácil. ¿Será que esas 100 empíricamente, no hagamos mucha reflexión, la vemos adecuada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso sería una reflexión. Pues bien,
¿Qué comentamos? ¿Alguien quiere pedir el micrófono? Seguimos grabando, pero eso es bueno que queden otras voces en la grabación, ¿no? A ver, ¿qué comentamos? Son 3.000 personas por mes. Bueno, Jesús, te doy la palabra. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan, por favor? Ok, gracias. Bueno, mira, yo pienso con relación a esas 100 historias clínicas, que fue lo que escribí, intenté decirlo por escrito hace un momento, pudieran servir para elaborar un instrumento que se va a aplicar a una muestra, que pudieran ser 100, como pudieran ser 150, no sé, eso habría que determinarlo. Pero esas 100 historias clínicas, que me parece que también sería un poco exagerado, tomadas intencionalmente. Cuando digo exagerado, es como para yo poder tener una idea de qué es lo que yo voy a observar o qué es lo que voy a preguntar. En otras palabras, el instrumento que me va a permitir recolectar la información de esa población a través de una muestra. Yo no me inclino por esas 100 historias clínicas. No porque sean poquitas o porque sean muchas. Para eso existe por allí una fórmula, existe un error absoluto. Es decir, hay una serie de errores allí que hay que tomar en cuenta para que entonces esa muestra que se tome, ese tamaño de muestra que se tome, en realidad sea representativo de las variables o variables que se van a estudiar. Esa es mi posición, así lo veo yo. Y gracias por permitirme compartir con ustedes este planteamiento. Bueno, muy bien, ¿no? Como siempre, tus aportes y el de todos obviamente son muy sustanciosos. Y para eso estamos, entre otras cosas, ¿sí? Para poner posición. Aquí no es de verdades absolutas, y eso es evidentemente. Aunque conceptualmente y teóricamente puede que las existan según los teóricos, etc. Pero en estos temas habría muchas situaciones que quedan a incluso a experiencias propias de cada uno de nosotros. Pues bueno, a ver, yo lo que entiendo entonces, Jesús, es que tú lo planteas como una prueba piloto primero, una prueba piloto que puede ser tal vez de 20, 30, y de ahí ya de pronto aplicarlo a una fórmula y mirar cuál es lo ideal. Así lo entiendo, me confirmas por favor en la escritura. Es correcto. Claro, entonces eso es lo que me lleva a reconfirmar, y es que ya todos lo sabemos acá creo, es que la piloto es fundamental. La prueba piloto es clave. Porque aquí estamos hablando en lo que capto también, dice que proporcionalidad en cuanto a días de la semana. Asumo yo que los viernes y sábado irán más, como es de emergencia, puede ser. Ahora, no sé si luego va a estar por tipo de servicio o de evento mismo, que puede haber armas de fuego, puede haber enfermedades naturales, en fin, ahí habría que analizar muchas otras cosas. Y el tema es en lo que estamos estudiando, que es trabajo de auditorías. La auditoría la entiendo yo, y aquí nos puede ayudar nuestra participante también, María Elena, que maneja esos temas. El tema de auditoría es ya mirar si hay o no hay congruencia en el instrumento. O sea, si está bien las variables, los valores que se hayan digitado ahí, y qué es lo que estamos midiendo en último. Una auditoría es mirar si está bien o mal la historia clínica, pero con respecto a qué, cuál sería lo principal acá. No creo que el diagnóstico, porque es difícil entenderlos cuando se escriben. Creo que eso es charlando ese comentario. Bueno, entonces habría que mirar, al menos de mi parte, que no soy médico ni conozco mucho tampoco el tema, es mirar la variable objeto de estudio. ¿Cuál es la que estamos midiendo? ¿Qué es lo que más varía o no varía? Dependiendo de eso, el tema de 3.000 o 30.000 o 5.000, etcétera, a mí no me trasnocha en términos de que lo que a mí me preocupa es, dígame, la variable que vamos a estudiar, ¿cuál es? Escríbamela. A mí me digo yo, no, escríbamela, ¿cuál es? Porque si vamos a auditar dinero, eso es una cosa, es algo que es muy variable. ¿Sí? Por eso habría que estratificar también por tipo de servicio. Pero si voy a auditar es solamente para mirar la calidad del instrumento, tiene otro objetivo distinto.
Y entonces ahí habría que entrar a analizar todos esos detalles a mi modo de ver. Entonces, me parece que es prudentísimo lo que nos dice Jesús en términos de que las pruebas piloto es una base, mirar a ver, pero de ahí esa prueba piloto, reflexionar sobre la variable objeto principal de la auditoría. Si en últimas es que con que fallen dos de lo que estemos auditando, o tres o cuatro, qué criterios hay ahí, cuál es la incidencia en el fallo de la historia clínica. Insisto, no conozco del tema médico, pues, pero ahí me podrán decir a mí, no, si usted no sabe eso, pues, estamos de acuerdo, pero la idea general en lo estadístico es la piloto, por un lado, y el tema de qué variables es más relevante en ese instrumento para poder analizar. Bueno, el universo es importante, Alejandro. Es importantísimo, pero habría que mirar también es la variable objeto de estudio, pues la principal. Ahora, si me dicen, no, es que es todo un conglomerado de variables, bueno, entonces ya miramos. Ahora, hay otro detalle. En estos temas de auditoría, me parece a mí, antes de leer el aporte de mi compañera, es que uno, como pasa en control de calidad, es que auditoría va al tema de control de calidad. En control de calidad, usualmente, pues las muestras se van retroalimentando y hay criterios. Criterios es de que si uno encuentra tres o cuatro artículos defectuosos, toma otra muestra. Y así sucesivamente, ¿sí? O en secuencial o en etapas. Pues aquí también uno puede pensar que si ya esto lo voy a hacer mensualmente, pues yo puedo tener un criterio de tomar un determinado número, dependiendo de esa piloto, en un primer mes y luego en un segundo. Pero si yo estoy tomando modo ejemplo nomás para tratar de avanzar en el asunto, un 2% o un 3%, digámosle que a veces usan los auditores en esos términos, o un 10%, bueno, el porcentaje que fuese. Pero yo encuentro que hay buena calidad en ese mes y luego en el otro también. Por lo tanto, estoy encontrando que hay poco, digamos, reproceso, poco devoluciones. Entonces uno puede ir adecuando, porque estos son procesos sistemáticos. En esto se me apuntaría a mí a una carta de control, como número de rechazos, número de defectos, número de errores, que al final se van cerrando con la desviación, con la capacitación del personal, etcétera, etcétera. Voy a mirar aquí algunos de nuestros aportes. Con relación a realmente se prestó no el servicio que están facturando. Bueno, ese es otro enfoque de la auditoría, otro enfoque no, sino depende del objetivo. Si ya están diciendo si se prestó o no, y de pronto lo cobraron, bueno, está involucrado dinero, pero realmente estoy mirando es un sí o un no, o sea, es una proporción. Entonces ya la proporción me empata con lo que venía diciendo. Si yo en la de piloto observo que solamente hubo un 2% de devolución, pues yo ya voy obteniendo que tal vez la muestra no sería tan grande, porque también hay pareciera contradictorio. En la sesión pasada hablaba de que si tengo una prevalencia pequeña, eso me podría llevar a muestras más grandes para tratar de cubrir o ubicar personas con esas características. Pero aquí es contrario, aquí lo que sea pequeñito es bueno porque estamos diciendo que hay una proporción de errores mínimo. Entonces aquí ya lo que necesitaría también sería una muestra más pequeña, a mi modo de ver en lo natural, ¿cierto? Entonces mire que todo depende del tema mismo en lo que estamos analizando. En el aporte de Orlando, claro, a ver, el hecho de dejarse como definitiva, no sé, pero en este tema me puede casar, más no en otros. Aquí podría casar en términos de lo que estamos diciendo, hombre, que todas fueron buenas. Entonces hay una gran calidad en el asunto, ¿cierto? Y es que el otro mes me quedaría como para reconfirmar eso. Y luego otro mes, etcétera. Pero en otro esquema habría que mirar. Bueno, yo creo que aquí hemos aportado a ese foro. Yo voy a colocar de pronto un enlacito a ese foro, a ellos o a este video para que aportemos nosotros también desde acá. Aquí avanzo y entonces miren lo que tengo en pantalla. Espero que todos lo estén viendo. Alejandro, que ahora me hizo mover, o me dijo que moviera la pantalla. Creo que ahí me dicen si lo están viendo. Pues yo realicé el ejercicio como por mostrarlo en pantalla. Y lo que estamos viendo es, coloqué el tamaño de 3000, porque realmente es lo mensual. No me dijeron proporción, entonces puse el famoso 50.
que sigo insistiendo y reiterando que no es lo que sugiero, nunca. Y aquí menos porque estamos diciendo, si me apoyo en el aporte de que si sí habían prestado el servicio o no, seguramente para el caso del compañero del foro no lo sea, pero apalanquémonos en ese punto, seguramente no es que se prestó el servicio 50% 50%, no, eso con toda seguridad que no da. ¿Sí? Entonces aquí habría que hacer reflexiones, pero de la manera más rasa, 3.000, proporción 50, 95 de confianza, y trabajo al contrario, esa otra opción que tiene este software, que estaba por mostrarlo también hoy, y me cayó este ejemplo para mostrarlo más fácil, y es que ya no digo tamaño de muestra, sino que pido la precisión absoluta. Entonces, como me están diciendo que piensa hacer 100, una cosa es lo que piense, pero está muy bien, piensa hacer 100, ahí está. Entonces yo coloqué, bueno, vamos a mirar entre 100 y 200. La vez pasada me preguntaba Alejandro por qué, cómo defino el incremento. No, aquí quise poner de 10, pero pude haberlo hecho de nada más para 100. Lo que pasa es que a mí me gusta hacer varios para tener varias posibilidades. Entonces dije, muéstreme los tamaños de muestra de 100 a 200, pero incrementeme de 10 en 10. Eso es criterio de cada quien y que lo pueda mirar en la pantallita tal vez. Y ahí observan que para una muestra de 100 la precisión, que era el tema también Jesús me decía ahora, que para eso hay fórmulas, estaríamos trabajando con una precisión del 9.63. Eso sí, si ya se cumple todo lo otro y un diseño aleatorio, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Pero aleatorio es una cosa. El otro tema es que si voy a estratificar por tipo de servicio o por días y cosas de esas, entra a jugar el efecto del diseño. Entonces ahí habría otras situaciones que también podrían incrementar el error, que es lo que a veces no se menciona. Pero aquí en el ejemplo entonces, lo que estoy diciendo es que para un tamaño de muestra 100 que nos plantea el caballero, el compañero del foro, tendríamos una precisión de un 9, luego nos daría un intervalo gigante. Un intervalo que si me mantengo en el 50, que me parece que de ahí se parte regular, entonces yo estaría diciendo que mi intervalo o el informe saldría, bien sea de que no se entregó el informe o que hay errores en el instrumento, etcétera, entre un 41% y un 59%. Me parece que es muy amplio, porque el error relativo se me convierte en ese 9 multiplicado por 2 prácticamente. El error admisible es precisamente el 9, 9.63. Ese es el error que nos está devolviendo el aparato. Que si lo hiciéramos al revés, diciendo que mi error es del 9.63 y pido tamaño de muestra, me daría 100. O sea que el error precisamente aquí en este caso sería del 9.63. Eso es lo que mencionaba aquel día. Que cuando a mí me dicen, y me llaman en algunas empresas, bueno, vamos a hacer este estudio de mercado y vamos a hacer esto, cuánto nos cotiza, etcétera, etcétera, y llega el tema de la muestra. Entonces me dicen, no, es que no tenemos plata sino para 500. Entonces le da muy bueno, entonces vamos a ver. Pues miramos qué precisión podría uno obtener con esas 500. De acuerdo a las otras variables, claro, la proporción esperada, el tamaño de muestra si se tuviese, etcétera. Y de ahí ya uno dice, bueno, ¿usted le parece bien ese error? Si la persona se apalanca o dice, no, con ese error nos puede servir, bueno, no hay problema. Lo que es cierto estadísticamente hablando es que hay que ser conscientes de eso. Ahora, hay colegas que de por sí defienden mucho que los errores tienen que ser bajitos. Claro que eso es lo ideal, pero el N se nos va a subir mucho. Entonces hay que buscar un equilibrio, el 9 también es muy grande. Pero entonces eso es lo que se pretende en estos detalles. Comentarios hasta acá, no sé si tienen alguna duda o un aporte hasta acá para cerrar esta primera partecita. Comentarios. Bien. Bueno, no veo algún aporte. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Bueno, voy a cerrar este primer video y luego vamos a entrar ya a compartir escritorio, que es donde voy a mostrar cómo nos funciona el EPIDAT ya en vivo y en directo, como decimos. Aunque aquí estamos en vivo y en directo, claro está. Pero es ya para mostrar manipulando el software. Entonces, cierro. Y luego miraremos otros detalles en el SPS de sintaxis y volvemos a otros temas. Entonces aquí detengo la grabación.